Bueno, en el video pasado eh, estudiamos lo que sería la congruencia de triángulos. Y antes de ver y continuar con lo que sería la semejanza de triángulos, vamos a hacer un resumen sobre los cuadriláteros, porque hay muchos ejercicios que involucran a los cuadriláteros, eh, y en el que hay que aplicar o bien sea la congruencia de triángulo o lo que sería la semejanza de triángulo. Eso es lo que da pie a hacer este repaso sobre los cuadriláteros. Vamos a compartir eh, para que eh, puntualizar los temas que vamos a tratar. Si en este caso vamos a trabajar con los cuadriláteros, específicamente con los cuadriláteros convexos, cómo es que se clasifican y ver las fórmulas que se utilizan para hallar el perímetro y el área de un cuadrilátero convexo. Bien, así que teniendo en cuenta eso, pasemos entonces eh, a eh, estudiar los cuadriláteros. Bien, acá se muestran dos cuadriláteros. Fíjense que es un polígono que está formado por cuatro lados. ¿M? Uno, dos, tres, cuatro. Este también es un polígono que tiene cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Pero hay una diferencia entre el primero y el segundo. En el primer polígono, siempre que nosotros tomemos dos puntos que se encuentren en el interior, el segmento formado por esos puntos, todos los puntos del segmento se encuentran dentro de esa región, es decir, dentro del cuadrilátero. En este segundo caso, no siempre ocurre esa propiedad. Acá estamos mostrando dos puntos que están en el interior del polígono y cuando trazamos el segmento, hay puntos del segmento que quedan por fuera del cuadrilátero. Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar con los llamados cuadriláteros convexos, que son los que tienen esta propiedad. No vamos a trabajar con estos cuadriláteros que no son convexos. Y eso no es ningún problema, porque si tuviésemos quizás que estudiar este cuadrilátero que no es convexo, pudiéramos unir estos dos vértices y dividirlo y analizar cada uno de esos dos triángulos que quedan, que como ya vimos, también el triángulo representa un polígono, en este caso de tres lados convexo. Bien, dos puntos cualesquiera que se encuentren en el interior del triángulo, el segmento que los une, todos sus puntos también se encuentran dentro del triángulo. Bueno. Lo primero que vamos a establecer en un cuadrilátero convexo son las diagonales. ¿Ven? ¿Y qué son las diagonales? Son segmentos que van desde un vértice hasta otro vértice no consecutivo. Es decir, por ejemplo, tomamos el vértice A y voy a trazar un segmento que vaya desde A hasta otro vértice no consecutivo. Por ejemplo, este vértice D es consecutivo y este vértice B es consecutivo. El único vértice no consecutivo sería C. Entonces, este segmento sería una diagonal del cuadrilátero. Y lo mismo ocurre cuando de D intentamos trazar un segmento que parta de D y no sea consecutivo, el único que no es consecutivo es B. Luego, en este caso, todo cuadrilátero convexo tiene dos diagonales. Bien, tiene dos diagonales. Además, no es difícil de ver
que una de esas diagonales siempre divide al cuadrilátero en dos triángulos. Bueno, a diferencia de, sí, es distinto a lo que ocurre en los triángulos. Acá justamente hay cuatro, el cuadrilátero tiene cuatro lados y también va a tener cuatro ángulos interiores: alfa, beta, gamma, delta. Bien, donde justamente los vértices de esos ángulos están ubicados en los vértices del cuadrilátero. Y hay una propiedad muy similar a la propiedad que cumplen la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Acá, en este caso, también va a haber una propiedad análoga. Para ello, yo voy a trazar una diagonal. En este caso estoy trazando una diagonal que va de A a C. Fíjense, voy a trazar una diagonal que va desde A hasta C. Y al trazar esa diagonal, se me va a dividir este ángulo delta en dos ángulos, no necesariamente iguales. Para que sean iguales, esa diagonal tendría que ser bisectriz del ángulo, pero eso no lo sabemos y no nos interesa. Simplemente vamos a trazar una diagonal y esa diagonal va a dividir este ángulo en dos y al ángulo beta en dos. Es lo que hice en este paso. Entonces, este ángulo delta se divide en delta uno delta 2 y el ángulo beta en beta uno beta 2. Bien, pero al trazar esta diagonal vamos a tener dos triángulos que son los que van a conformar a ese cuadrilátero. En el triángulo superior tiene como ángulos interiores a delta uno beta uno gamma uno. Y en el triángulo inferior tiene como ángulos interiores a alfa, beta 2 delta 2. Entonces, a cada uno de esos triángulos podemos aplicarle lo que ya conocemos sobre la suma de ángulos interiores de un triángulo. Es decir, acá hay que tener en cuenta que esta beta que estamos poniendo acá es la suma de beta uno más beta 2. Y delta es la suma de delta uno más delta 2. Bueno, trabajando en el triángulo superior, sabemos que alfa uno más beta uno más gamma es igual a 180. Y trabajando en el triángulo inferior, este gamma 2 más beta 2 más el alfa también tendría que ser igual a 180. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar el miembro izquierdo de esta igualdad con el miembro izquierdo de esta igualdad y el miembro derecho de esta igualdad con el miembro derecho de esta igualdad. Bien, sumando miembro a miembro. Y cuando realizamos esa suma, aquí sería delta uno más delta 2, fue lo que colocamos acá, beta uno más beta 2 más el alfa con el gamma. Y cuando sumamos 180 más 180, eso sería 360. Pero teniendo en cuenta que el delta uno más delta 2 es delta y que el beta uno más beta 2 es el beta, simplemente podemos concluir finalmente que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es igual a 360 grados sexagesimales. Así que esa es una propiedad importante que debemos tener en cuenta cuando empecemos a trabajar con los cuadriláteros. Y para el perímetro, bueno, es lo que ya eh, eh, hemos realizado cuando definimos el perímetro de un triángulo. Es la suma de las longitudes de cada uno de los lados del triángulo. Bueno, aquí de manera similar, si nosotros denotamos las longitudes de los lados con A, B, C, D, el perímetro simplemente
es la suma de las longitudes, en este caso, de las cuatro longitudes de los lados del cuadrilátero. Pero nosotros, para, para vamos a decir, calcular el área de un cuadrilátero, va a ser importante que previamente pudiéramos clasificar o agrupar a los cuadriláteros en dos categorías si establecemos como criterio de agrupación el paralelismo que se puede establecer entre los lados del cuadrilátero. Simplemente, si hay cuatro lados, pues al menos dos de ellos pudieran ser paralelos o las dos parejas pudieran ser paralelas. Bien, bueno, si utilizamos como criterio el paralelismo que puede existir entre los lados del cuadrilátero, los cuadriláteros los podemos clasificar en trapecios y en trapezoides. ¿Quiénes serían los trapecios? Son cuadriláteros que tienen al menos un par de lados paralelos. Y si el cuadrilátero no tiene ningún par de lados paralelos, ese cuadrilátero pertenece a la categoría de los cuadriláteros llamados trapezoides. Bien, ahora, como dijimos acá, los trapecios son aquellos cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos. Pero si además los dos pares de lados son paralelos, pues entonces ese cuadrilátero está dentro de la categoría de los paralelogramos. Es decir, los paralelogramos son cuadriláteros que tienen dos parejas de pares de lados paralelos. Bien. Dentro de los paralelogramos vamos a estudiar los rombos, los romboides, los cuadrados y los rectángulos. Bien, pero eso es lo que vamos a ver mucho más adelante para entrar directamente a estudiar lo que serían los trapecios. Y también dentro de los trapezoides vamos a ver una categoría que son los que se conocen como trapezoide simétrico, ¿eh? Los trapezoides simétricos. Eh, Porque vamos a ver que ahí va a existir un eje de simetría en el cual en ese eje de simetría van a haber dos lados que van a tener, que van a ser congruentes a dos lados también de ese propio cuadrilátero. Sin embargo, no, aunque sea un trapezoide simétrico, no ninguno de sus pares de lados van a ser paralelos. Bueno, comencemos con los trapecios. Los trapecios también pudiéramos, recuerden, trapecios son aquellos cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos. Bueno, ellos pudieran también subdividirse en tres categorías. Lo que sería el trapecio rectángulo, que es cuando eh, tiene un ángulo eh, recto. Y el trapecio simplemente tiene un ángulo recto. Y está claro que si tiene un ángulo recto, es decir, si estos son los lados paralelos y este lado que vendría siendo como especie de una secante, ya que estos serían los paralelos, pues si este mide 90 grados, eh, este por ser conjugado entre paralelas tendría que medir 90 grados. Entonces, es suficiente con decir, bueno, si el trapecio tiene un ángulo recto, pues ya ese trapecio sería un trapecio rectángulo. Bien, eh,
Otra característica es el de los trapecios que son isósceles, porque no lo dijimos cuando estábamos hablando de los trapecios en su formato general, pero generalmente a los lados que son paralelos se le denominan bases del trapecio y a los otros lados simplemente lados del trapecio. Es decir, este segmento que es paralelo a este serían las bases del trapecio y estos otros dos serían los lados del trapecio. Ahora, cuando en un trapecio eh, tiene sus dos lados, tienen la misma longitud, muy similar a como ocurre con los triángulos, decimos que ese trapecio es isósceles. Y también, por supuesto, estos ángulos que están acá en la base, como ocurre con los triángulos isósceles, se le llaman ángulos base y van a ser también igual, van a tener la misma amplitud. Y cuando todos los lados tienen diferentes longitudes, sencillamente decimos que es un trapecio escaleno. Ahora, lo importante es que todos estos son trapecios porque tienen un par de lados que son paralelos. Bien, ahora sí pudiéramos eh, intentar eh, deducir la fórmula para calcular el área de un trapecio. Para ello, yo voy a denotar este lado, que es el más grande, y como es uno de los lados paralelos, es una base, esta sería también la otra base. A la base del mayor la estoy denotando con la letra B mayúscula y la base de menor longitud con la letra B minúscula. Y por supuesto, eh, la altura usted la puede ver como la distancia que hay entre entre esas dos bases. ¿M? Simplemente, a partir de un vértice, lo que hacemos es trazar un segmento perpendicular hacia la base que se le opone, al lado base que se le opone a ese vértice. Bien, nosotros pudiéramos ver, bueno, en ese caso, esa sería la altura. ¿Y cómo es que se define por ahora el cálculo del área de un trapecio? Simplemente lo que hacemos es sumar las longitudes de las bases, es decir, a la base mayor, su longitud, le sumo la longitud de la base menor, B mayúscula más B minúscula, lo multiplicamos por la altura del trapecio y lo dividimos entre dos. De esa manera, pues, podemos hallar el área de cualquier trapecio. Debemos conocer las longitudes de las bases y la longitud de la altura del trapecio. Pero, ¿cómo pudiéramos deducir esta fórmula? Para ello, lo que voy a hacer es trazar una diagonal de ese trapecio. Recuerden que como el trapecio es un cuadrilátero, él tiene dos diagonales. Y cualquiera sea la diagonal que tracemos, va a dividir al cuadrilátero en dos triángulos. Bien, yo voy a trazar esta diagonal, me va a dividir al trapecio en estos dos triángulos. Este triángulo que contiene a la base mayor y justamente la altura del triángulo está coincidiendo con la altura del trapecio. Bien, teniendo en cuenta eso, y como ya sabemos cómo se calcula el área de un triángulo, el área este que vamos a denotar a sub 1 como área del primer triángulo, lo podemos determinar como el producto de la base de ese triángulo por la altura relativa a la base sobre 2. Así obtenemos el área de este triángulo grande. Para obtener el área del otro triángulo más pequeño, lo que hay que tener en cuenta es que este triángulo más pequeño eh, tiene la misma,
cuando queremos analizar cuál es la altura relativa a la base B, pues basta con ver que si nosotros trazamos un segmento que vaya desde este vértice hasta la recta perpendicular hacia la recta que contiene el lado que se le opone, acá, pues entonces esta altura, en definitiva, está coincidiendo con la altura que teníamos acá originalmente. Por lo tanto, para calcular el área de este triángulo, simplemente decimos A sub 2 es el producto de la base de ese triángulo, que es la B minúscula, por la altura relativa a esa base, que es H, sobre 2. Y por lo tanto, para calcular el área del trapecio, pues simplemente sumamos las áreas de esos dos triángulos que hemos obtenido. Sería A es igual a B mayúscula por H sobre 2, es decir, la base mayor por la altura del trapecio sobre 2 más la base menor por la altura del trapecio sobre 2. Acá, a la hora de sumar, como tiene el mismo denominador, pues colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Y una vez que sumamos los numeradores, podemos extraer el factor común H. Y esto nos quedaría así finalmente. Área del trapecio es la suma de las bases, la suma de las longitudes de las bases por la altura sobre 2. ¿Bien? O podríamos decir la semisuma de las longitudes de las bases por la altura. Y cuando digo la semisuma de las longitudes de las bases, es porque me estoy refiriendo a B mayúscula más B minúscula sobre 2. Esa es la semisuma de las longitudes de las bases. Y esa semisuma de esas dos longitudes multiplicado por la altura, pues nos daría, en definitiva, el área del trapecio. Bien, entonces tenemos una fórmula para hallar el área de cualquier trapecio. Es la suma de las longitudes de las bases multiplicado por la altura dividido entre 2. Bien, recordemos que los cuadriláteros lo estamos subdividiendo en trapecios y trapezoides. Y de los trapecios habíamos visto que son aquellos cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos. Pero si los dos parejas de lados son paralelos, entonces ese trapecio contiene un subconjunto de cuadriláteros que reciben el nombre de paralelogramos. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Es decir, es el cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. Comencemos. Vamos a denotar las longitudes de los lados con A, B, C, D. Y en este caso, el lado A y el lado C son paralelos, el lado B y el lado D son paralelos. Bien, todo cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos define lo que sería un paralelogramo. Ahora, veamos las propiedades de los paralelogramos, de esos cuadriláteros que tienen dos parejas de lados paralelos. Vamos a comenzar a analizar la propiedad que está relacionada con sus ángulos interiores. Vamos a denotar acá, vamos a observar acá, por ejemplo, este ángulo que estamos denotando con alfa y este ángulo beta y este ángulo que estamos denotando con beta. El alfa es el que está en color rojo y el beta es el que está en color verde. Como es un paralelogramo, estos lados son paralelos y este otro lado vendría siendo la secante. Y alfa y beta serían ángulos conjugados entre recta secante. Por lo tanto, la suma
de los dos tiene que ser igual a 180 grados, porque cuando tenemos dos ángulos que son conjugados entre rectas paralelas, tienen que sumar 180 grados. De manera similar, este ángulo que denotamos con gamma y este que denotamos con delta, también serían ángulos conjugados, porque este lado y este lado serían las paralelas y este lado sería el lado secante. Bien, entonces gamma y, y delta también son ángulos conjugados y por lo tanto tienen que sumar 180 grados. Pero cuando ahora eh, vamos a analizar este lado con este, que son los que serían paralelos, y ahora este lado sería el lado secante, entonces alfa y delta serían ángulos conjugados entre rectas paralelas y esto nos tiene que dar 180 grados. De manera similar va a ocurrir con beta y gamma. Pero si miramos acá, por ejemplo, alfa más beta es 180 grados, alfa más delta es igual a 180 grados, es decir, aquí tenemos la misma alfa y aquí lo que varió fue el beta y el gamma. Luego, necesariamente, el beta y el gamma tienen que ser iguales. ¿Bien? Y cuando analizamos si alfa más beta es 180 grados y beta más gamma también es 180 grados, aquí tenemos la misma beta, entonces esta alfa tendría que ser igual a gamma. En resumen, ¿qué pudiéramos concluir acá? Observe, observe. Cuando sumamos alfa más beta, nos da 180 grados. Beta más gamma nos da 180 grados. Gamma más delta nos da 180 grados. Delta más alfa nos da 180 grados. Una primera conclusión que pudiéramos arribar ahí es que la suma de dos ángulos consecutivos en un paralelogramo siempre es igual a 180 grados. Y a partir de esto último, ¿qué podemos apreciar? Que estos, los que están en color rojo, alfa y gamma, son iguales. Los que están en color verde, beta y delta, son iguales. Es decir, en cualquier paralelogramo, los ángulos opuestos tienen la misma amplitud. Y entonces, esa es una propiedad que se debe ya ir, vamos a decir, teniendo en cuenta cuando se estén estudiando los paralelogramos. En todo paralelogramo, la suma de dos ángulos consecutivos siempre es igual a 180 grados y los ángulos opuestos siempre tienen la misma amplitud, ¿sí? Son iguales. Continuamos con las propiedades de los paralelogramos y supongamos que en este paralelogramo, eh, ante- antes de, antes de, sí, planteemos básicamente esta otra propiedad. ¿M? Eh, A, B, C, D son los lados del paralelogramo. AC es paralelo, son A y C son los lados paralelos y B y D son los otros lados respectivamente paralelos. Y esta propiedad que me relaciona a los lados paralelos me dicen que justamente esos lados que son paralelos, y son por supuesto los opuestos, tienen igual longitud. Es decir, A es igual a C y B es igual a D, porque son los lados opuestos. Bien, esto, ¿cómo lo pudiéramos demostrar? La demostración la podemos desarrollar apoyándonos nuevamente en la congruencia de triángulos. Para ello, lo que voy a hacer es trazar una diagonal de ese paralelogramo. Cuando trazo esa diagonal, ahora el paralelogramo queda dividido en dos triángulos.
Y lo que vamos a hacer es demostrar que esos triángulos son congruentes. Y si los triángulos son congruentes, pues los lados homólogos de esos triángulos congruentes tienen que ser iguales. Por ahí es que va encaminada la demostración. Bien, bueno, cuando trazamos nosotros esa diagonal, entonces podemos ver que en este triángulo superior, este ángulo va a ser igual a este otro ángulo por ser ángulos alternos entre paralelas. Es decir, por ejemplo, esta sería AC, serían los lados paralelos y esta sería la diagonal, la transversal. Entonces, este ángulo y este serían ángulos alternos entre rectas paralelas y por lo tanto tienen la misma amplitud. De manera similar, de manera similar, si ahora consideramos que los paralelos son B y D y esta misma diagonal es la secante, este ángulo sería congruente con este por ser ángulos alternos entre rectas paralelas. Bien, entonces fíjense que de este triángulo que está aquí arriba tenemos ya dos ángulos que son respectivamente a los ángulos que están en ese triángulo de abajo. Pero en el triángulo de arriba vemos que este lado es común para el triángulo de arriba y para el triángulo de abajo. Bien, por lo tanto, el criterio de congruencia que aplicamos acá es el criterio ALA, es decir, ángulo, lado, ángulo. Bien, y por lo tanto, de ahí podemos tener en cuenta que estos dos triángulos son congruentes. Y si los triángulos son congruentes, los lados homólogos tienen que ser iguales. Bien, veamos, por ejemplo, para encontrar los lados homólogos. Estamos en el triángulo de arriba. Del triángulo de arriba vamos a analizar el lado C. Ese lado C se le opone este ángulo. Y el igual en el otro triángulo es este. Y el opuesto es A. Es decir, el lado homólogo a C es A. Y por lo tanto, A y C, que son los lados homólogos, entonces tienen que tener la misma longitud. Bien, cuando analizamos, por ejemplo, en el triángulo de arriba, B. B se le opone a este ángulo, que es el que tiene el color verde, y que es alterno con este, entre paralelas, por lo tanto son iguales, y el igual y el lado que se le opone a este ángulo es D. Es decir, el homólogo a B es D. Y lados homólogos de triángulos congruentes, entonces tienen que tener la misma longitud, es decir, B es igual a D. Conclusión, en todo paralelogramo, los lados opuestos tienen la misma longitud. Esa es otra propiedad que se cumplen en los paralelogramos. Y continuamos con las propiedades de los paralelogramos. Hay otra más. Supongamos que trazamos las dos diagonales del paralelogramo. ¿Mm? Entonces se va a cumplir que esas diagonales se bisecan mutuamente. ¿Qué quiere decir bisecar? Es dividir en partes iguales. Es decir, por ejemplo, que este punto M divide a esta diagonal en dos segmentos de igual longitud. En vez que diga este punto O divide a esta diagonal en dos segmentos de igual longitud. Y también ese mismo punto O divide esta diagonal en dos segmentos de igual longitud. Eso es lo que quiere decir que se bisecan mutuamente. Bien, ¿cómo pudiéramos nosotros hacer la demostración? Bueno, muy sencillo. Trazamos las diagonales. Como estamos hablando de que ese cuadrilátero es un paralelogramo, cuando analizamos este lado, como los lados opuestos que son paralelos e iguales, y trazamos esta diagonal, pues vemos que este ángulo es alterno con este, y entre rectas paralelas tienen que ser igual.
De manera similar, cuando analizamos este lado y este lado, que son los opuestos, y este sería la secante, este ángulo es igual a este ángulo por ser ángulos alternos entre rectas paralelas. Entonces ya tenemos que en este triángulo, fíjense lo que tenemos. Este lado es igual a este lado porque los lados opuestos de un paralelogramo tienen la misma longitud. Es decir, este lado es igual a este. Y además, este ángulo y este ángulo son respectivamente iguales a este ángulo y a este ángulo. Es decir, aquí estamos utilizando el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, y por lo tanto podemos afirmar, por ejemplo, que el triángulo BOC, este, es congruente con el triángulo AOD. Y como estos dos triángulos son iguales, es decir, son congruentes, entonces los lados homólogos tienen que tener la misma longitud. Por ejemplo, vamos a ver quién sería el homólogo de este lado, del OC. Este lado se le opone a este ángulo que está en color verde. Este es congruente con este por alterno y a este se le opone este lado que está acá. Por lo tanto, este lado tiene que ser igual a este lado que está acá. Es decir, OC tiene que ser igual a OA. Y por lo tanto, si son iguales, es porque este punto es el punto medio del segmento AC. De manera similar, cuando queremos buscar quién es el homólogo de este lado, el- vemos que el ángulo que se le opone es este y su alterno es este, que es igual, y el lado que se le opone es este. Es decir, este y este son homólogos de triángulos congruentes, por lo tanto, ellos tienen que tener la misma longitud. Es decir, OB tiene que ser igual a OD. ¿Bien? Y al cumplirse esa condición, entonces O es punto medio de esa otra diagonal. Conclusión, en todo paralelogramo, las diagonales se bisecan mutuamente. Bien, antes de pasar a deducir el área del... Bueno, pasemos a la deducción del área del paralelogramo. Para ello, vamos a denotar los lados A, B, C, D y H como la altura. Bien, y como estamos considerando que es un paralelogramo, nunca perdamos de vista de que en este caso B es igual a D y que A es igual a C. Bien, y bueno, y con H estamos, eh, insisto, denotando la altura de ese paralelogramo. ¿Qué pasa? El paralelogramo es un caso muy especial de trapecio, ¿bien? Porque estos dos lados son iguales, mejor dicho, son paralelos, y al ser paralelos, ya ese cuadrilátero entra en la categoría de trapecio. Y como ya sabemos calcular el área de un trapecio, para calcular el área de este paralelogramo, vamos a aplicar la fórmula que ya conocemos, que sería longitud de la base supuestamente la mayor, que aquí van a ser iguales, más la longitud de esta otra base. ¿M? Esa suma la multiplicamos por la altura del trapecio, que coincide con la del paralelogramo, teniendo en cuenta de que B y D, que son las bases, pero a su vez son los lados paralelos y por lo tanto los lados paralelos o opuestos tienen que tener
la misma longitud en un paralelogramo, donde está la D podemos colocar B. Y entonces sería B más B. ¿Eh? Y B más B es 2 veces B. Ese 2 se simplifica con este 2 y finalmente nos quedaría que el área de un paralelogramo es el producto de la base de ese paralelogramo multiplicado por la altura. Bien, esa fórmula se deduce a partir de la que obtuvimos del área de un trapecio. Solo que acá se resimplifica porque las bases tienen la misma longitud. Y al tener la misma longitud, simplemente es base por la altura. Altura relativa a la base en cuestión. Bien, le, bajo el mismo criterio, el mismo análisis, le dejo, te estoy dejando que pruebes que en el caso de un rectángulo, el área es base por la altura y de un cuadrado es la longitud del lado al cuadrado. Pero, eh, ¿qué cosa sería el rombo? ¿Qué es el rombo? El rombo es un paralelogramo también. Bien, es un paralelogramo. Pero lo único que se le va, hay dos restricciones que se le va a imponer para la definición de rombo. En ese paralelogramo vamos a considerar que los cuatro lados van a tener la misma longitud. Y la otra condición que le vamos a imponer es que ningún ángulo sea recto, ¿sí? No tiene ángulo recto. No tiene ángulo recto y todos los lados tienen la misma longitud. Bueno, si el paralelogramo cumple con esa condición, entonces ese paralelogramo le llamamos rombo. Bien, este lado es igual a este, igual a este, igual a este. Bien, y además, ninguno de los ángulos interiores mide 90 grados. Bien, para que quede claro la definición de rombo. Eh, veamos cómo veamos cómo se pudiera calcular el área de un rombo. Para calcular el área de un rombo, pues yo voy a trazar una diagonal y me queda ahora dividido en dos triángulos que van a ser congruentes, como ya habíamos visto, que ocurre en cualquier paralelogramo cuando trazamos una diagonal. Pero, eh, ¿qué vamos a ver acá? A esa diagonal la vamos a denotar su longitud con D. Y si trazamos la otra diagonal, que también me divide al rombo en dos triángulos congruentes, es una diagonal que es mayor que la anterior. Y su longitud la voy a denotar con D mayor. Entonces, como sabemos además que en cualquier paralelogramo las diagonales se bisecan mutuamente, aquí hay una particularidad muy importante que va a ocurrir. Eh, fíjense, cuando analizamos este triángulo de aquí arriba, al trazar esta diagonal, la más pequeña, en este triángulo, este lado y este lado son iguales, porque recuerden que estamos hablando de que el rombo, sus cuatro lados son iguales, nos está diciendo que este triángulo que está aquí sería un triángulo isósceles. Sería un triángulo isósceles. Y además, en ese triángulo isósceles, esto va desde el vértice hasta el punto medio de la base. Es decir, que esta sería una mediana. Pero en un triángulo isósceles, la mediana coincide con la bisectriz, coincide con la altura. Y por lo tanto, al coincidir con la altura, esto, el ángulo que se forma acá es un ángulo
recto. Es decir, este es un ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto. Conclusión, pudiéramos decir que en un rombo las diagonales, además de bisecarse mutuamente, se cortan de forma perpendicular. Eso es importante que vean que eso es lo que ocurre en un rombo. Y teniendo en cuenta que se bisecan mutuamente, entonces esta diagonal pequeña que habíamos denotado con D, esta longitud que va desde este vértice hasta el punto donde se cortan, sería D sobre 2. ¿Mm? Y ahora esta otra diagonal que habíamos denotado con la D mayúscula sería la base de este triángulo. ¿Sí? La base de este triángulo. Entonces simplemente a la hora de calcular el área del triángulo este que está po- por arriba, simplemente decimos base, que es D por la altura, sobre 2. Y esto es lo mismo que decir D mayúscula por D minúscula entre 4, porque dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Entonces, el área de este triángulo que está en la parte esta superior sería D por D, es decir, el producto de la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 4. Teniendo en cuenta el área del triángulo que está por debajo coincide con la de arriba porque son simétricos, entonces pudiéramos decir que el área del rombo es la suma de las áreas de esos dos triángulos y cuando esto lo sumamos consigo mismo, es decir, habría que multiplicarlo por 2, se simplifica el 2 con el 4 y nos quedaría la fórmula de cómo es que se calcula el área de un rombo. Es el producto de las longitudes de las diagonales dividido entre 2. Bien, eh, entre 2. Con relación al trapezoide simétrico, en relación al trapezoide simétrico, es un trapezoide porque ninguna pareja de lados es paralela, pero tiene la particularidad de que hay una diagonal que constituye un eje de simetría. ¿Sí? Si usted aplica una simetría axial a este triángulo respecto a esta diagonal, esta sería la imagen. Y si esto sería la imagen, significa que este lado y este lado serían congruentes. Este lado sería congruente con este. O dicho, este triángulo sería congruente con este por una reflexión o una simetría axial respecto a esta diagonal. Bien, por otro lado, si nosotros trazamos, unimos los otros, la otra de ese cuadrilátero, trazamos la otra diagonal, pues también va a tener la particularidad que se van a cortar formando ángulos rectos, ¿m? De manera perpendicular. Solo que acá estas diagonales no se bisecan porque no es un paralelogramo. ¿Estamos? Eh, Ni tampoco es un trapecio. Es un trapezoide, ningún par de lados es paralelo, pero el hecho de que tenga una de las diagonales sea eje de simetría, pues es lo que hace que este trapezoide reciba el nombre de trapezoide simétrico. Y entonces las diagonales se van a cortar de manera perpendicular. Si nosotros denotamos a la longitud de la diagonal más pequeña con D minúscula y la diagonal más grande D las descomponemos en D1 y D2, donde D1 es la longitud que va desde el punto de intersección hasta el vértice y D2
desde el punto de intersección hasta el otro vértice. Entonces, a la hora de calcular el área, simplemente el área de este triángulo de aquí arriba, nosotros pudiéramos decir, bueno, es el producto de la base, que es esta D minúscula, por la altura, que vendría siendo D sub 1 mayúscula, sobre 2. Y para calcular el área, que está por debajo, esta de acá, sería la base, vuelve a ser la D minúscula, la altura sería D sub 2 mayúscula, y ese producto lo dividimos entre 2. La suma de estas dos áreas de esos triángulos nos estaría dando el área del trapezoide simétrico. Y nos quedaría así, ¿eh? D minúscula por D sub 1 sobre 2 más D minúscula por D sub 2 mayúscula sobre 2. Ahí, como tiene el mismo denominador, a la hora de sumar colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Y extraemos factor común, la D minúscula, y entonces nos quedaría así. Pero como D sub 1 más D sub 2 es D, finalmente concluimos que para calcular el área de un trapezoide simétrico es multiplicar las longitudes de las diagonales y dividirlo entre 2. Sí, muy similar a lo que ocurrió con el rombo. ¿Bien? También ocurre con el trapezoide simétrico. Quiero concluir en esta categoría de la siguiente manera. Los cuadriláteros vimos que se pueden agrupar en trapecio y trapezoide. Cuando el cuadrilátero tiene un par de lados paralelos, serían los cuadriláteros de tipo trapecio. Y si no tiene ningún par de lados paralelos, decimos que ese cuadrilátero es un trapezoide. Ahora fíjense, con este trapecio gigante, yo estoy contemplando el conjunto de todos los trapecios, cuadriláteros trapecios. Ese conjunto que está formado por todos los cuadriláteros que son trapecios, contienen como caso, como un subconjunto, a aquellos cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos. Y si tienen dos pares de lados paralelos, entonces ellos conformarían a los paralelogramos. Es decir, los paralelogramos son trapecios también. Bien, y cuando ese paralelogramo le exigimos que sus cuatro lados sean iguales y ninguno y no tenga un ángulo recto, pues ese paralelogramo se transforma en un rombo. Y digo más, por ejemplo, si al rombo usted le exige que tenga un ángulo recto, necesariamente los cuatro ángulos van a ser rectos y eso se transforma en un cuadrado. Bien, de que el cuadrado es un paralelogramo. Si el cuadrado es un rombo donde sus cuatro ángulos interiores son rectos y por lo tanto pertenece a la familia de los paralelogramos y por lo tanto también es un trapecio. Bien, ahora, cuando al paralelogramo, lo único que le exigimos, lo único que le vamos a exigir es que no tenga un ángulo recto, generalmente a ese paralelogramo se le da el nombre de romboide. Bien, simplemente es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos, pero ninguno de sus ángulos interiores es recto. En consecuencia, a ese paralelogramo se le da el nombre de romboides. En el caso particular que a ese romboide usted le quiera colocar acá un ángulo recto, si pone un ángulo recto acá, por ser ángulos conjugados, todos estos van a tener que ser rectos y ese romboide se transforma en un rectángulo. Bien, y ahí estaríamos teniendo la familia de todos
los paralelogramos y de todos los trapecios en general. Y cuando el cuadrilátero no tiene ningún par de lados paralelos, es un trapezoide. Ese trapezoide puede ocurrir que algunos de esos trapecios, de alguno de esos trapezoides, tenga un eje de simetría. Y si tiene un eje de simetría, pues vamos a estar en presencia de los trapezoides simétricos. Es decir, los trapezoides simétricos es un subconjunto del conjunto de los trapezoides. Bien, bueno, esto sería muy importante que revisaran nuevamente la fórmula para hallar el área de cualquier trapecio y en particular cómo calcular el área de un paralelogramo. Que esa área del paralelogramo se simplifica cuando es un rombo, que es el producto de las diagonales dividido entre dos. Lo mismo va a ocurrir acá con el romboide. Y cuando es un cuadrado, que simplemente va a quedar la longitud del lado al cuadrado. Y cuando es el rectángulo, simplemente la longitud de la base por la altura. Pero esos dos ejercicios fueron propuestos para que intentaran hacer la deducción. Y la fórmula para calcular el área de un trapecio simétrico es simplemente el producto de las longitudes de las diagonales dividido entre dos. Si el trapezoide no es simétrico, simplemente usted traza una diagonal y eso queda dividido en dos triángulos y a cada triángulo le determina su altura y esa diagonal sería la base común para ambos triángulos y ya para calcular el área de un triángulo es el producto de la base por la altura entre dos. La suma de las áreas de esos dos triángulos le daría en definitiva el área del trapezoide. ¿Estamos? Bueno, esto lo dejaríamos hasta acá, de manera que en la próxima sí pudiéramos hablar ya de la semejanza de triángulos.